Hola, ¿cómo están? Soy Mauricio Carreto. Venir a la uni me trae muchos recuerdos. Ya tiene esto 6, 7 años. Pasar los pasillos, ir al baño, ver a algunos profes, ¿no? Entendiendo que todo esto cambia y es un ciclo. Y algo que me acordé en el primer semestre, prácticamente fue de... prácticamente fue que en el salón nos preguntaron en el primer semestre a los que estudiábamos diseño gráfico, ¿quién de ustedes les había obligado a este diseño? ¿Algún papá, alguna mamá? Y la mayoría contestábamos que no, que nadie nos obligó a estudiar esta carrera. O alguna carrera creativa, ¿no? Sea fotografía, sea cine, sea arte. La mayoría de papás, y tal vez incluyo un poco los míos, querían un ingeniero, un doctor, un abogado, ¿no? Pero ninguno de los papás querer tener un artista. O bueno, eso pensaba hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta eso, quiero llevarlos al siguiente. Varios comentarios que tenía durante o en la carrera, donde decían, eso no deja, te vas a morir de hambre. Y bueno, ¿qué es el hambre? Si le damos el sentido científico o biológico al hambre, el hambre técnicamente es la acción que tu cuerpo pide nutrientes, pide energía para sobrevivir. Pero si le damos un contexto más emocional, más emotivo, diferente, darle la vuelta a las cosas, creo que el hambre es lo que me trae hoy con ustedes en este día. Tener siempre hambre. Hambre de cambio, hambre de éxito, hambre de ser más, ¿no? Y prácticamente es curioso, ¿no? Siendo ese frijolito en el arroz, esa oveja diseñadora en la familia, de tantos ahogados, afectos, yo era el único como artista, ¿no? Y entender que si me voy a morir de hambre, creo que el hambre va a ser lo último que muera en este entonces. Y prácticamente no quiero contarles cómo llegué aquí o cómo pasó esto. Quiero contarles el proceso que me llevó a esto. Siendo un frijolito en el arroz, siendo aquel chico diferente en mi contexto familiar y entender prácticamente que todo tiene un proceso. ¿Quién recuerda en la primaria tener ese frijolito frasco? Creo que era la primera responsabilidad que teníamos como niños, de cuidarlo, de germinarlo, de ponerle agua, dejarlo en el sol o en la sombra. Quiero que ustedes se pongan en el contexto que son ese frijolito. Todos acá en esta sala somos ese frijolito que está a punto de germinar. Y pues sí, yo sigo siendo ese frijolito. Quiero enseñarles los dibujos que tengo desde niño. Creo que mi mamá se hubiera guardado más, hubiera tenido más. Y todo el día dibujaba. Dibujaba las cochas de que me ponía mi mamá, dibujaba cuadernos, dibujaba mis cómics. Siempre dibujaba. Inconscientemente hice algo que no pensé hablar en este momento, ¿no? En convertirme tal vez en ese frijolito que se volvió sin querer un atleta de alto rendimiento. Y quiero que entiendan eso hoy, que todos tenemos que ser atletas de alto rendimiento, que tal vez como la regla primicia de las 10,000 horas, 10,000 horas aplica a algo o algo que te gusta hacer por tanto tiempo, ¿no? Sea bailar, sea cantar, sea vender, sea algo, una actividad que te guste por 10,000 horas la vas a hacer perfecta. Y creo que inconscientemente tenía esas habilidades al tener 18 años y decirle a mis papás, oye, quiero estudiar diseño gráfico. Y entender que ellos no sabían qué eran y yo tampoco tenía idea de qué era, ¿no? Solamente me gustaba dibujar, me gustaba hacer cosas. Y creo que desde niño ya tenía las 10,000 horas, tenía el enfoque. Entender que estos atletas tienen disciplina, tienen ciencia, tienen conocimiento, tienen esas ventajas que a lo mejor hoy en esta sala unos carecen, otros quieren adquirir. Pero esas 10,000 horas me dieron muchas, muchas horas de vuelo. Y técnicamente ese frijolito, ya con el paso del tiempo, haciendo la analogía, echándole agua, sol, cuidándolo, a veces enfermaba, tener un refuerzo importante, tener esa fuerza importante, ¿no? Y parte de esta receta, número 2, es la familia, ¿no? Que quiero entender algo, ¿no? Entendemos que en la uni pensamos que nos odia, pensamos que no nos quieren, todas las cosas que ahorita como adulto de 28 años pues, que no son ciertas. Todo de mi mamá con su hijo, porque hacemos algo bueno en la familia. Papá, un rebelde auto jugando. Es muy curioso porque ayer, sin querer, mencionaba algo que lo hizo ser hombre, es que de todo lo que hacía por diversión y así, trabajar, lo único que le alentaba es que ver a su hijo despierto en la noche, ¿no? Que Mao chiquito no se dormía hasta ver a su papá.
y entender que esas cosas de familia hacen que los hombres y las mujeres evolucionemos, ¿no? Esos sacrificios. Mis hermanos, que creo que mis papás tenían mucho tiempo libre y tienen 4 hijos, y entender ese sentido, ¿no? Que a lo mejor este frijolito lo ven solito acá parado frente a ustedes, ¿no? Pero entender que ese frijolito creció, maduró, le dieron sol, le dieron luz, le dieron sombra, lo cuidaron, lo apoyaron, y entender también con este grupo nuclear de familia, ¿no? Donde tal vez entendías que tus papás hacían sacrificios, ¿no? Que a lo mejor comías, cenabas y desayunabas frijoles con huevo, pero tú como niño no entendías eso, nada más eran frijoles con huevo, huevos con frijoles y frijoles. Pero ya como adulto entiendes los sacrificios que hacen, ¿no? Y que al final ellos no nacen sabiendo siendo padres y nosotros no sabemos sabiendo siendo hijos. Y parte de esto me llevó a madurar y entender que como frijolito yo con esa ramita que me estaba creciendo no podría mover al mundo, ¿no? Pero ¿qué tal si junto a más frijolitos? Si junto a más frijolitos para hacer una rama muy fuerte, un tronco muy alto. Y es eso, me dediqué a encontrar el equipo de las estrellas, que eran mis amigos, ¿no? Reflexionando un poco, papá decía una vez en una cena, siempre cenamos, comemos o desayunamos, que Mau no disfrutó la universidad. Y no lo decía, y no lo digo también por exponerlo, ¿no? Siento que es algo reflexivo. Y como lo digo, darle la vuelta a todo. Siento que lo decía porque obviamente yo estaba con mi mamá y venía un frijolito por ahí, de alguna manera. Y teniendo en cuenta eso, creo que yo sí disfruté la uni, ¿no? La disfruté de manera responsable. La disfruté desde el primer día que pisé acá a la universidad y me tomé en serio el papel de ser un diseñador. No esperarme hasta el título, no esperarme hasta ser... Creo que me tomé la gran responsabilidad y recuerden que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Teniendo en cuenta que son diseñadores o creativos del primer día. Y siendo así, formar este equipo, ¿no? Siempre veía al Warrior Tomorrow Crew y era como de, yo quiero unos amigos así. Unos amigos que creen, unos amigos que hagan cosas. Y tal vez yo no era el chico que se iba de antro o salía con varias chicas o iba de aquí para allá. Pero era el chico que los fines de semana hacía videos musicales, jugaba con sus amigos, hacían fotos, hacían muchas cosas, créanme, muchas cosas. Y así teniendo tarea, proyectos, problemas, que se apagó el coche, que no tiene batería, muchas cosas. Y entender también que como buen jefe o buen piscis que soy, no encariñarse. Estos frijolitos también tienen su camino y se van a ir. Algunos, les soy sincero, algunos ya no son amigos. Otros son simples colegas que respeto y admiro. Y yo sé que con algunos me voy a volver a encontrar, pero seguiré encontrando este all-star, este equipo de estrellas. Porque a pesar de que yo sea el único que está hablando acá, créanme que trabajan a mi lado, no trabajan para mí. Y es importante eso para mí, este crecimiento. Y bueno, parte de eso es tener miedo. Es decir, yo merezco el éxito ahorita, yo merezco estar acá parado, tener esas dudas, soy muy bueno. Recordemos que tenemos redes sociales y esta es la ventanita pequeña donde está la mayor comparación con todos. Compararnos, ¿no? Saber si él es bueno o él es bueno. Es buena porque tiene mejor celular, o él es bueno porque tiene una Mac, o él es bueno porque paga los programas. Son limitaciones y algo que me gusta mucho es la actitud de ser un rockstar. Y no como ese güey que toma, tiene mujeres, tiene cabello largo, sino como esta actitud de, como lo dice un rapero que me gusta mucho que se llama Duki, que un rockstar es un sentimiento, va más allá que un género musical. Un rockstar es alguien que se identifica, que desafía, que es único, que se planta en el escenario y dice, estoy aquí por algo. Eso es ser un rockstar, ¿no? Tal vez, como les he dicho desde el principio, darle la vuelta a todo el concepto es importante para esta charla, ¿no? Y bueno, créanme que he crecido con muchos artistas de todo tipo. He visto a gente muy talentosa, a gente con mucho dinero o con poco dinero ser bueno. Y algo que me enseñó la vida es que yo puliendo artistas, inconscientemente pulí un artista. Y no solamente estamos hablando de mí en esta tarde, estamos hablando de ti, de ti, de ti, de ti. Que hoy ustedes tienen la decisión de ser ese rockstar, si es que lo desean. Pero recuerden, ¿no? Y como dijo mi padre una vez, la fama y el dinero es consecuente de un trabajo duro, ¿no? Y eso es la verdad. La verdad, esos artistas que yo conocía buscaban la fama, el dinero, las mujeres, todo ese tipo de cosas, pero no buscaban el sacrificio, la lucha, la práctica, el ensayo, la disciplina. Ser atletas de alto rendimiento en cualquier profesión que nos toque, ¿no? Y parte de esto... Llegaron trabajos así, ¿no? Representar a México en todo el país, en Perú, en Argentina. Salir siendo un simple diseñador. ¿Qué diseñador viaja? ¿Qué diseñador hace estas cosas? Hay muchos, créanme que hay muchos. Pero yo me di cuenta que en mi pequeño mundo de frijolito había más frijolitos estrellas, ¿no? Hacer algo para el Super Bowl,
hacer algo este año para otra vez para la marca de pollo, hacer más proyectos, y mi vida se llenó de colores, ¿no? Y vaya, porque bastantes colores. Y parte de eso, quiero enseñarles que este frijolito floreciendo, está madurando, está convirtiéndose en un árbol. Porque pasar de niño a hombre es diferente y es difícil, ¿no? Y entender estos sacrificios es constante cambio. Y parte de eso es confiar en el proceso, disfrutarlo. Que les diré, y soy sincero, no lo disfruté tal vez o lo disfruté de maneras diferentes. Creo que a lo mejor para alguien que dice, ese chico trabajó mucho en la uni, puede ser una pérdida de tiempo, para otros es como un ejemplo, ¿no? Y enfocado en mí mismo, ¿no? Créanme que parte de eso, quiero enseñarles mi primer escritorio, que es un tocador de mi mamá, que ya no lo usaba y prestaba acá. El pizarrón eran cartulinas y mi lab. Esa lab se perdió en un rodaje, me gustaba mucho, vi con mucho sacrificio que mi papá la compró, entender que una lab de 5,000 era la misma lab que una de 30 y hacía magia con eso. Entender que algunos compañeros tienen una Mac, pero yo con lo poco, lo mucho que tenía podía hacer bastante, ¿no? Y es eso, al final si ustedes buscan un camino fácil no lo va a ver. Y estoy aquí parado porque creo que todos somos esos frijolitos que están a punto de germinar. Y ya, digo, para concluir un poco, quiero mostrar esta foto de este niño chillón. Que este niño chillón creo que está en la primavera, no sé, la neta me gustaría viajar en el tiempo, ver la cara de mi mamá y mi papá y ver cómo bajan a su hijo del escenario. Ahorita no voy a llorar, no se preocupen, no va a chillar, solamente darles el contexto del proceso, del punto A al punto B. Y digo B y no Z porque este punto no es la cúspide, es parte de otros puntos que en el futuro voy a tener, o espero tener, digo, tengo 28, ya no me morí como los rockstar a los 27, pero tengo 28, entonces parte de esto es el proceso. Y al final, ya por último, quiero decirles, y les dejo un consejo muy bueno, que al final tengan esa actitud rockstar, sean atletas de alto rendimiento, consérvenla en la familia, a pesar de que piensen que nos odian o no sé qué, nos quieren mucho. Y con todo este equipo de estrellas será algo muy grande. Y al final a ese niño chillón y arriba decirle, oye, sigues dibujando, ya no lloras en frente del público, sigues dibujando y dibujas como niño de 7 años. Muchas gracias.